Vamos a compartir donde nos habíamos quedado. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte, por favor. Me confirma, ¿verdad? Aquí tengo anotado yo que fue donde nos habíamos quedado, ¿sí? Sí. Estamos hablando de las cantidades vectoriales. Estábamos hablando del formato gráfico. ¿Sí? En el formato gráfico, por favor, como les había dicho el día lunes, lo que se acostumbra es dar el ángulo medido con una línea horizontal. ¿Ya? Este vector que está acá, que es el mismo vector, si ustedes vienen y lo cortan, pueden venir y poner este sobre este y va a quedar exactamente igual. En una imagen está el ángulo medido, ¿ya? A partir de esta línea horizontal que está a la izquierda, ¿ya? Medido hasta el vector. Tiene un ángulo de 35. También se puede medir ese ángulo a partir de la línea que está a la derecha. Y ahí mediría un ángulo de 145. Estas dos formas son las más usuales. Entre estas dos, la mayoría siempre se inclina por seleccionar la que utiliza un ángulo menor de 90 grados. Permítanme un momentito, jóvenes. ¿Aló? ¿Aló, bien? ¿Qué cuéntame? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo bien, por la gracia, cuéntame. Jurada, yo se le envié a ella firmada, firmada, ingeniero. Ah, pero si quiere, se le envío yo a usted y usted la puede imprimir. ¿Ah? Pero como le digo, yo la firmé en físico y la escaneé. Por eso, si usted vuelve a imprimir eso, no pasa como original, ¿no? Ah, bueno. Entonces voy a ver yo. Bueno. Excelente. Entonces déjeme planificar. Bueno. Déjeme ver cómo soluciono eso en esta semana, chiquito. Cuénteme. Ajá. Sí, sí me escribió, pero porque no había podido haber hecho un trabajo, pero ahí sí no puedo yo. Ahí el que tiene que decidir ahí eso sería usted, ¿no? O podemos nosotros, ¿ah? Ajá. Ajá.
Lick. ¿Me está hablando? No se le escucha. Sí, esa es la cuestión. Ahora sí me escuchan, perdón, disculpas, tenía... Sí, ahorita sí se le escucha. Disculpas, entonces voy a regresar a la imagen anterior. En la imagen anterior lo que dije fue, por favor, que esta forma de acá, ¿ya? Con el ángulo más pequeño que se forma entre el vector y una línea horizontal, es lo que la mayoría siempre escoge, ¿sí? Pero también se puede representar, perdón, vamos a ver aquí. También se puede representar, por favor, ¿ya? Por este ángulo de acá. Esta forma también es correcta, pero entre estas dos, como le digo, la mayoría prefiere usar esta. No quiere decir que esta sea mala, por favor, no. La mayoría se inclina más por seleccionar esta forma de representar el vector. También se puede representar no con una línea horizontal, sino que con una línea vertical. Algunas personas lo podrían representar de esta forma y otras personas de esta otra forma. Y existen más formas, pero entre todas estas formas que son válidas, lo que la mayoría acostumbra es siempre poner con la línea horizontal y un ángulo más pequeño, de 90 grados. Eso no implica que estas representaciones sean malas, por favor. Son correctas. Entonces, bajo ese criterio, por favor, tengo este vector que es de 25 libras y vean, tiene un ángulo con la horizontal de 110. ¿Sí? Quiero que le pongan ustedes el otro ángulo, el que supuestamente la mayoría de personas escogería para representar este vector. ¿Cuál sería ese ángulo, jóvenes? ¿Le repite la pregunta, por favor? Ok. Este vector lo escribí yo en forma gráfica, ¿ya? Y lo hice siguiendo el criterio de dar el ángulo respecto a una línea horizontal. Entre el vector, que es inclinado hacia abajo, y la línea horizontal de la izquierda hay un ángulo de 110 grados. ¿De qué otra forma podría representar yo este vector midiendo un ángulo también con la horizontal? Podríamos usar el Ajá, del otro lado, que sería 70. 70, excelente. Esto sería. Entre estos dos vectores que significan exactamente lo mismo, la mayoría siempre se inclina por esta expresión de acá. No sé si estamos entendiendo. Sí. Entonces, cuando yo les diga, por favor, que me pongan un vector en formato gráfico de la forma más usual, ¿sí? O la forma que la mayoría se inclina, tendría que ser el criterio de la línea horizontal y el ángulo más pequeño de 90 grados. Sí, estamos ahí. Además de utilizar esta línea, como les digo, pueden utilizar ustedes una línea vertical también para representar el vector. ¿Ya? Que se pudo haber expresado de esta forma también. No sé si es correcto esto que acabo de poner yo acá. ¿Me confirman, por favor, si son correctos los valores de ángulos que estoy indicando en mis imágenes? Sí, ¿Sí lo vemos? sí, sí, es correcto. ¿Sí estamos entendiendo, jóvenes? Bueno, sigamos. ¿Puede regresar?
El de abajo, solamente ese, sí, es básicamente lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué esta sobrepasó la línea del ángulo? Por el dibujo que me costó mucho dibujarlo. Ah, perdón, sí, sí, no olvídelo, no se preocupe entonces. Son cuestiones de dominio digital, diría usted ahí, ¿verdad? No, entiendo, no se preocupe, perdone. Ok, para nada. ¿Sí entendemos? Y vea esta otra pobre línea, me salió toda feíta, ¿va? No, no me salió muy, ya, muy redondeadita que se diga, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Hay alguna duda respecto a esto? No. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. La otra forma, ¿ya? Que se llama forma descriptiva, por favor, jóvenes, ¿ya? Que utiliza como referencia los puntos cardinales. ¿Ya? Por lo regular, la mayoría de veces cuando uno escribe los puntos cardinales en una hoja, acostumbra a poner siempre el norte en el eje Y positivo, ¿ya? Y el este en el eje X positivo. Entonces veamos este vector de acá. ¿Ya? Este vector de acá, si se dan cuenta, en el dibujito dice que forma un ángulo de 60 grados entre la línea del oeste y donde está el vector. Entonces, si yo utilizo mi referente de los puntos cardinales, yo podría decir este vector 560 metros, 60 grados, ¿ya? Sur del oeste. ¿Cómo voy a leer esto? La primera letra, que significa un eje coordenado, que puede representar el norte o el sur, el que esté más cercano. En este caso, el que está más cerca del vector es el eje del sur, que es el norte. Entonces, aquí se pone primero la letra del eje, que puede ser norte o sur. Y luego, de dónde está partiendo el vector, de dónde se está midiendo el ángulo. Entonces, aquí significa 560 metros, 60 grados sur del oeste. O sea que me estoy moviendo desde el oeste hacia el sur, 60 grados. Es por eso que se pone de esta forma. ¿Sí entendemos esa nomenclatura? Sí. Sí, bueno. Este otro ejemplo que está aquí, por favor. Quiero que me digan si esta descripción de acá corresponde a esta de acá. ¿Cómo así? Si es correcto, 28 metros por segundo, 20 grados este del norte. O sea, dice 28 metros por segundo, 26 grados este del norte. ¿Así? Sí, así es. Yo creo que quiero ver 6, 7. Sí está porque es del otro lado. O sea, ese es el ángulo del otro lado. Yo creo que sí está correcto. ¿Sí? ¿Qué opinan Sí, los demás jóvenes? sí, sí está correcto. Creo que es Creo del que sí ¿Sí? está correcto. ¿Sí entendemos? Y este otro, vean, por favor. ¿Ya? Este otro, que es 208 centímetros. Y vean, la línea queda cabal sobre la línea que apunta hacia el norte. Si el vector coincide, ¿ya? Si el vector coincide con un punto cardinal, solo se dice el valor, la unidad y el punto cardinal al cual se refiere. En este caso, 208 centímetros al norte. ¿Sí? Y cuando no está sobre un eje en la dirección del punto cardinal, entonces tienen que darlo con ángulo. Y siempre se da como referencia, por favor. ¿Ya? ¿Cómo se llama? El ángulo norte o sur. ¿Sí estamos ahí? Bueno. ¿Alguna duda con la forma gráfica y forma descriptiva? Yo creo que estamos bien. ¿Estamos bien? Ok.
Voy a ponerlo acá en el chat por si alguien tiene alguna duda. Lo puede decir por micrófono, lo puede escribir en el chat, no hay ningún problema. Bueno, ahora, la otra forma, por favor, de representar un vector, ¿ya?, es utilizando el formato que se llama formato polar. En el formato polar, por favor, ya hay ciertas características que se deben de cumplir o respetar. ¿Ya? En primer lugar, el formato, para referirme yo a un vector, ¿ya?, con el criterio de forma polar, va a ser la magnitud. Ahí se recuerdan que cuando digo magnitud, jóvenes, por favor, me estoy refiriendo al valor numérico y a la unidad. La magnitud, una coma o un punto y coma, puede ser cualquiera de los dos, y luego la dirección. Esto que se llama dirección, por lo regular se utiliza el ángulo. ¿Sí? Y por favor, jóvenes, oigan bien lo que les voy a decir. El ángulo se mide a partir del eje X positivo. Quiero que lo anoten, por favor. Ustedes, necesito que ustedes, por favor, se imaginen un plano cartesiano. El origen del plano cartesiano va a ser donde inicia el vector, en la cola del vector. ¿Sí? Aquí van a dibujar o se van a imaginar ustedes el plano cartesiano. Ahí se recuerdan ustedes que el plano cartesiano tradicional, el eje X es horizontal y el eje Y es vertical. Pero según el plano cartesiano, hay valores de X positivos y valores de X negativos, lo mismo que para Y. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo yo, por favor, para dar la dirección, que es un ángulo, tienen ustedes que medirlo a partir del eje X positivo. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Aquí está una representación, por favor, general. La magnitud se refiere al número y a la unidad de medida. Este punto, por favor, ¿ya?, este signo, ¿ya?, puede ser coma o puede ser punto y coma. ¿Sí? La mayoría de formatos utiliza coma. Otros formatos también pueden utilizar punto y coma, por favor. Seguido de un ángulo. ¿Sí? Entonces, por favor, ustedes van a dibujar el vector, ¿ya?, y lo van a colocar en un origen de una línea horizontal. Si esto fuera mi eje X de un plano cartesiano, ¿qué línea representa el eje X positivo? ¿La de la izquierda o la de la derecha, jóvenes? Derecha. El de la derecha. O sea que ustedes van a dibujar su vector y a partir de la línea que represente el eje X positivo, van a medir el ángulo. ¿Sí? Van a haber dos opciones. Uno, que midan el ángulo en este sentido, vean. ¿Sí? A este sentido se le conoce o se le conocía como sentido antihorario, cuando se utilizaban relojes analógicos de agujas, ¿verdad? Pero ahora muy pocas personas, al menos jóvenes como ustedes, utilizan relojes de pulsera. O los relojes que utilizan de pulsera son relojes inteligentes que muy pocos tienen el formato de los antiguos que eran de agujas. ¿De acuerdo? Pero esto se representaba antes como, y se decía, que era un sentido contrario al que se movían las agujas de un reloj ordinario. Se le llamaba sentido antihorario. Pero está la otra opción también, que ustedes puedan medir el ángulo, ¿ya?, en sentido cómo se mueven las agujas del reloj. Estas dos formas son correctas. ¿Sí? Ahora, bien, si ustedes toman este criterio de medir el ángulo a partir del eje X positivo, en este sentido, el ángulo sería positivo. Y si utilizan este criterio, a partir del eje positivo, vean, en este sentido, a favor de las agujas del reloj, a este ángulo le van ustedes le van a colocar el signo negativo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para ver si entendimos esto.
Veamos este vector de acá. 8 centímetros y un ángulo de 22 grados. Vean en dónde está el ángulo. ¿Sí? Bueno. En forma polar. Magnitud, que es número y unidad de medida. 8 centímetros. Coma, el ángulo medido a partir del eje X positivo, que es este de acá, la línea que está a la derecha. Si yo mido de este eje hacia donde está el vector, en el diagrama me está diciendo que hay 22 grados. Es por eso que aquí puse 22 grados. Y estoy midiendo de la línea horizontal hacia arriba. Positivo. ¿Pude haberlo hecho al revés? Sí, pude haberlo hecho al revés. En lugar de medir de aquí hasta acá, tomo mi línea del eje X positivo y mido, ya, respetando el movimiento de las agujas de un reloj, que sería venirme desde acá hasta llegar hasta donde está el vector. Si se dan cuenta, desde aquí hasta donde está el vector, tengo que recorrer un ángulo de 338 grados. Pero como lo estoy haciendo a favor de las manecillas del reloj, yo le voy a colocar un signo negativo. ¿Lo entendimos? Sí. ¿Sí? Seguro, no hay duda, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, quiero que me escriban este vector de 170 newtons en formato polar, utilizando un ángulo positivo y utilizando un ángulo negativo. Si me entendieron el caso anterior, tendrían que ponerlo, por favor. Y necesito que lo escriban en el chat. ¿Que lo escribamos en qué dijo? En formato polar, este vector. Ok. Y que lo escribamos aquí en el chat, por favor. Y me gustaría que no lo hicieran solo 2 o 3 personas, que lo hiciera la mayoría de ustedes, por favor. Estamos mal, Kendi. Pero solo yo tengo una pregunta. ¿En el formato solo es el módulo y el ángulo que se tiene que poner o algo más? Solo la magnitud y el ángulo, Ok, encerrado entre signos de agrupación. ok. Estamos mal, Marcela. Estamos bien, Luis, pero ahí les recuerdo que el formato polar es entre signos de agrupación, que pueden ser, la mayoría utiliza siempre paréntesis, pero pueden utilizar corchetes o pueden utilizar llaves. ¿Ya? Cristian, estamos bien, Cristian, con los dos formatos. ¿Ya? Luis, estamos bien con el signo negativo. Gabriela, estamos bien con ángulo positivo. Sí, Melanie también, pero se recuerdan que le estoy pidiendo ángulo positivo y negativo también, ¿verdad? Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, la mayoría lo hizo bien, ¿de acuerdo? Al principio algunas personitas no tenían bien el... Entonces, con ángulo positivo, 170 newtons, 215 grados. Y con ángulo negativo, 170 newtons, menos 145 grados. ¿Alguna duda, jóvenes?
De estos dos formatos, la mayoría prefiere utilizar un ángulo menor a 180. La mayoría, pero no quiere decir que eso venga y descalifique el otro ángulo, no. Estos dos formatos son correctos. ¿Sí? Este 170-215 positivo está bien y el 170 menos 145 también está bien. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda, jóvenes? No, espero que no. No. Ahí se recuerdan el criterio este, ¿verdad? Si es en contra del movimiento de la manecilla del reloj positivo y si es a favor negativo. ¿Ya? Yo recomiendo siempre imaginarse un plano cartesiano, donde el origen del plano cartesiano tiene que coincidir con el origen de la flecha de mi vector. Y después de ahí para allá pueden ustedes ya medir los ángulos. Este vector, por favor, en formato polar, utilizando los dos ángulos, positivo y negativo. Y quiero que lo escriban en el chat. Ok. Lick. Dígame, por favor. A nuestro compañero Jorge Rosa se le fue, o sea, bueno, se le trabó la compu, entonces va a ver qué puede hacer para poder entrar otra vez. Ah, vaya, no se preocupe. Gracias, ¿eh? De nada. Quiero que escriban este nuevo vector que está aquí, por favor. ¿Ya? Que me lo escriban en formato polar, con ángulo positivo y negativo. Ok. Gracias, Cristian. Ingeniero, Dígame, por favor. ¿el origen sigue siendo el ángulo cero o es el que denota la línea vertical? No. El ángulo cero respecto a la vertical, digamos. No. Usted ¿Cómo? tiene que medir todo a partir de la línea horizontal de la derecha, que corresponde al eje X De positivo. la línea horizontal. Ah, ok. A partir de ahí tiene que Al medir este, digamos. Sí. Entre la flecha que usted dibujó Ok, gracias. y esa línea horizontal, tiene que usted que ser capaz de poder identificar un ángulo. ¿Ya? Sí, pues. Ah, bueno, Ok, gracias. Luis, lo tenemos Muy bien. amable. Ok. Cristian, lo tenemos bien también, por favor. Gabriela, lo tenemos bien. Eduardo, lo tenemos bien. Valeria, también lo tiene bien, por favor. Y Carlos también lo tiene bien. De los que han participado ahorita, todos lo tienen bien. Andrea, por favor, ahí le recuerdo que tiene que ponerle signo a uno de los ángulos. Tomando el criterio que si lo mide en movimiento de las agujas del reloj, negativo, y si lo mide a favor, perdón, si lo mide a favor de las agujas del reloj, negativo, y si lo mide en contra, positivo. ¿Ok? Estamos muy bien. Los felicito. Eso me denota que al menos los que participaron estamos entendiendo. Ahí le recuerdo a Andrea de tomar en cuenta el signo. Bueno. Positivo si mido el ángulo de aquí para acá y negativo si lo mido de aquí para acá. Entonces, con ángulo positivo sería 52. Ahí se recuerdan que lo voy a medir a partir de la línea derecha. De aquí para acá hay 90, 180, 270 más 20, 290. Y también lo puedo haber hecho al revés. De aquí para acá tendría que haber un ángulo de 70, pero como lo estoy midiendo de la línea hacia abajo, yo le voy a colocar el signo negativo. ¿Sí? Ahora este, por favor. Escríbanme este vector en formato polar, con ángulo positivo y negativo, por favor.
Muy bien. Muy bien, Luis. Luis ya lo puso, por favor. Además de Luis, ¿alguien más quiere participar? Me gustaría que participáramos la mayoría, por favor, jóvenes. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, como dice Luis, como puso Melanie, ¿ya? Sí. El valor es el mismo, 180. Solo que uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. ¿Sí? Hay quienes les gusta más poner solo ángulos positivos. Y hay quienes les gusta poner siempre el ángulo más pequeño. En este caso, que los dos ángulos son iguales, por favor, ahí sí sería criterio personal. Pero por favor, ¿ya? Por favor, los dos formatos estos representan el mismo vector. Este está bien y este está bien. Entonces, en una evaluación se les tendría que poner a ustedes que escriban el vector en formato polar utilizando ya sea un ángulo positivo o un ángulo negativo. ¿Ya? Ahí se recuerdan que en una evaluación, jóvenes, por favor, tienen que leer bien el enunciado del problema para entender qué es lo que les está pidiendo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda con con la representación polar? No sé si estoy en lo correcto, pero la forma como logré ver cuál era el ángulo era, obviamente hay 30 de metros allá para ese lado, pero en sí no hay como que esté de un ángulo recto o esté, mejor me dicho, en un ángulo vertical o algo por el estilo, así que yo diría que me guié más por el hecho de que una línea recta es 180, entonces por eso son los dos, 180 y uno es negativo y uno es positivo. Correcto. Ese criterio está bien. Ok. Pero si usted viene, por favor, y se imagina acá un plano cartesiano, ¿ya? Donde el origen del plano cartesiano coincide con el origen de su flecha, ¿ya? Entonces, si usted va a medir todo a partir del eje X positivo, vea, el eje X positivo es este. A partir de aquí, usted se tiene que mover en forma de ángulo hacia donde está la flecha del vector. Tiene dos opciones, uno que se mueve de aquí para acá y otro que se mueve de aquí para acá. Y es válido su criterio porque el ángulo que hay en una línea horizontal o vertical, en una misma línea recta, el ángulo que hay entre sus dos extremos son 180. ¿Sí? Lo que me interesa a mí es que entendamos más o menos cómo pasar de este formato, que es en formato gráfico, pasar a un formato polar. ¿Sí estamos ahí, Esteban? Sí, efectivamente. Gracias. Ok. Entonces, por favor, ahora lo vamos a hacer al revés. Imaginémonos que tenemos el vector en forma polar. Me dice que es 5.3 metros por segundo al cuadrado y tiene un ángulo de 120 grados. Veamos acá, el ángulo no tiene signo. Significa que le corresponde un signo positivo. En matemáticas se acostumbra a ponerle a los números que son positivos, no se les acostumbra a poner signo. Siempre y cuando sea el primer número, ¿verdad? Entonces, este 120 yo tengo que interpretarlo como que es positivo. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para representar este vector en forma gráfica? Vean, por favor. Tengo un formato polar y lo voy a hacer en forma gráfica ahora. Lo primero que voy a hacer es imaginarme un plano cartesiano. Voy a identificar en dónde está el eje X positivo. Y a partir del eje X positivo, dependiendo del signo que tenga el ángulo, voy a moverme. En este caso es positivo, tendría que moverme hacia arriba. Hasta llegar ya a formar un ángulo de 120 grados. Eso significa que me voy a pasar del primer cuadrante y voy a llegar hasta el segundo cuadrante. ¿Ya? Hasta donde llegué, midiendo los 120 grados, hasta ahí es donde voy a dibujar mi línea de mi vector, que va a empezar en el origen del plano cartesiano
y va a pasar por el punto que yo medí, está a 120. Aquí está, vean. Primero dibujo el ángulo. Identifico mi eje Y, mi eje X positivo aquí. De aquí para acá voy a medir 120 grados. Llego a 90, me tengo que pasar porque son 120. Hasta aquí estoy asumiendo yo que llega el ángulo de 120. Entonces, aquí por este punto y por el origen tiene que pasar mi vector, mi flecha. ¿Y cuál sería el valor de la flecha? 5.3 metros por segundo al cuadrado. ¿Lo entendimos? Sí. Bueno, sigamos entonces. ¿Ya? Una forma polar, perdón, una forma gráfica sería esta. Lo más usual, lo que la mayoría prefiere, es expresar este vector que está aquí, expresarlo con esta imagen. Un ángulo siempre medido con la horizontal, pero utilizando el ángulo más pequeño, que en este caso sería 60. Aquí, por favor, hago la aclaración. En los dibujitos no se acostumbra a poner signo, porque es obvio lo que el dibujito me está tratando de decir, o lo que el dibujo me dice. Sí, estamos ahí. Vuelvo a repetir, en los dibujos no van a aparecer signos. Entonces, este vector, que al hacerlo, ¿ya? O al interpretarlo, lo interpretaría de esta forma, lo puedo reescribir de esta otra forma. ¿Sí? Bueno, ahora este vector que está acá, por favor. 25 metros y menos 130 grados. Quiero que me lo dibujen en la forma más, ¿sí? En la forma preferida por la mayoría, mejor dicho. Utilizando un ángulo con horizontal, siempre un ángulo más pequeño, el ángulo más pequeño que ustedes puedan encontrar con la horizontal. Cuando terminen me lo indican en el chat o me lo dicen por micrófono ya, por favor, para que yo pueda mostrar lo que yo puse. O sea, quiere que lo dibujemos, pero ¿cómo se lo mostramos? No solo me dicen ya nomás. Ah, ok. ¿Ya? Solo lo dibujan en sus apuntes y me dicen, mire, ya terminamos, para que yo les muestre el que yo hice. ¿Sí? Quiero, por favor, que utilicen la imagen más usada. Lo que la mayoría preferiría, por favor. Eso es el ángulo más pequeño que forma la flecha de su vector con la línea horizontal. ¿Ya lo tenemos? Creo que sí. Lo voy a dibujar yo. Ángulo negativo. Del eje X positivo tengo que medir un ángulo de ¿cuánto? De 130. Y el valor de la flecha sería 25. Este sería mi dibujo original. ¿Perdón? Lo más utilizado, por favor, vuelvo a hacer la aclaración, lo más utilizado, ¿no? Sería esta representación. ¿Sí? El ángulo de ¿cuánto? No de 130, sino que de 50. ¿Coincidimos? Muy bien. Bueno, sigamos entonces, por favor. Este de acá. En el dibujo, por favor. $200 y un ángulo de menos 90. Quiero que hagan el dibujo a ver si coincidimos.
Eso no solo sería tipo para el sur en Y, así como para abajo, ¿no? Es correcto. Bueno, vamos a verlo después. Oye, por favor. Ahorita quiero que ustedes vengan y lo dibujen y lo escriban como ustedes creen que sería correcto. Y luego lo discutimos, por favor. Ya, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a poner acá, por favor. El compañero ya se nos adelantó, ¿de acuerdo? Escribirlo en forma gráfica sería así. Ahí se recuerdan que dijimos, por favor, ¿se recuerdan ustedes? Que si las flechas de los vectores eran horizontales o verticales, se acostumbraba a no ponerle ángulo. Vuelvo a repetir. Si la flecha de mi vector es horizontal o vertical, se acostumbra a no ponerle ángulo. Es por eso que aquí no aparece ángulo. Solo aparece la flecha vertical y para abajo y el valor, que sería 220 libras. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Entonces, en este caso, para que fuera, por ejemplo, 180 del eje Y, sería para arriba, básicamente, porque fuera 90. ¿Cómo si? O sea, yo me lo planteé de esta forma. Si fuera... Obviamente, menos 90 es para abajo, 220. Correcto, Pero si correcto. quisiera yo poner 180 para confirmar que está bien, pongo otra línea hacia el eje Y, pero hacia arriba, y pongo una línea del eje X para separar el 90 con el otro 90, para el 90 negativo y 90 positivo. Correcto. Sí, así es. Así es. Bueno. Ahora, por favor, vean, vamos a verlo. La otra forma que es un poquitillo más elaborada, por favor. Que se llama forma de componentes rectangulares. Y les digo que es un poco más elaborada porque aquí ya involucramos trigonometría. Lo bonito es que es trigonometría de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, por favor, para poder yo representar una cantidad vectorial utilizando este formato, lo voy a hacer de la siguiente forma. Entre signos de agrupación voy a colocar dos números separados por una coma o por un punto y coma. Afuera del signo de agrupación que contiene esos dos números, yo voy a colocar la unidad de medida. Aquí está, por favor. ¿Ya? Un número que yo aquí le estoy llamando componente 1, separado por una coma con otro número que yo le voy a llamar componente 2. Y afuera las unidades. La componente 1, por lo regular, hace referencia a la componente X. Y la componente 2 hace referencia a la componente Y. Estos números de acá, por favor, pueden ser positivos o negativos. Dependiendo la forma que ustedes lo analicen o lo resuelvan, les puede dar ya de una vez el signo negativo o ustedes se lo tienen que colocar. Están esas dos opciones que las vamos a ver acá. Entonces, por favor, para poder hacer eso me voy a auxiliar en el triángulo rectángulo. Vean, yo aquí dibujé este triángulo rectángulo de acá, que tiene una letra R, que yo se la puse acá, que por lo regular la mayoría cuando enseña triángulos rectángulos a este lado, que es la hipotenusa, le llaman C. Pero yo aquí le puse otro nombre, por favor. Le puse R o le pude haber puesto cualquier otra variable. A esta de acá, a la horizontal, le puse Q. La mayoría le pone X, y a esta de acá que yo le puse P, la mayoría le pone Y. Realmente no importa cómo las denominen ustedes, por favor. Lo mismo con los ángulos. Los ángulos, la mayoría de documentos se refieren a los ángulos con letras griegas.
Esta letra griega se llama teta y esta se llama phi. ¿Ya? Entonces veamos acá, por favor. Si yo aplico a este triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, ¿ya? Yo aplico, ¿ya?, las funciones trigonométricas, que ustedes ya las saben, ¿ya? Y además de las funciones trigonométricas existe el teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo conocen. Aquí está el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados de un triángulo rectángulo. Si utilizo la función trigonométrica seno, vean, seno, cuando ustedes se refieran a una función trigonométrica, tengan cuidado porque tienen que poner el ángulo del cual están hablando. Así como yo puedo escribir seno del ángulo teta, puedo escribir también seno del ángulo phi. Y no van a hacer lo mismo, por favor. Seno del ángulo teta, este ángulo que está acá, por definición se dice que es el lado opuesto. El lado opuesto siempre va a ser aquel lado que está enfrente del ángulo. ¿Sí? Vean, el lado P está enfrente del ángulo teta. O sea que este sería mi ángulo opuesto. Entonces mi función trigonométrica seno de teta sería el ángulo opuesto, que es P dividido la hipotenusa, que es R. Al otro lado se le llama lado adyacente. Por favor, el lado adyacente no necesariamente tiene que ser horizontal. Puede ser vertical también. Es horizontal si yo considero este ángulo. Pero si yo considero este ángulo que se llama phi, mi lado adyacente sería P, ya no sería Q. Y mi ángulo opuesto sería Q. Permítanme un momentito, jóvenes. Un momentito, póngame. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Todo bien? Bien, bien, lo siento aquí. No, ya de qué rato. El 4 de julio, acabó el día de la independencia. Sí. Ahora vacunarme, fue ya con la misma universidad. Ah, me fui el 26. Ajá, sí, sí que regresé el 4, vamos. Sí, vos. Sí, solo estaba por salir, vos. Solo vacunar los patojos, que era lo que más me preocupaba, vos. Solo una semana, ajá. Solo una semana. De que ni la sentí, decimos. Sí, vos. Si nos pusimos también a ley, sí. Nos pusimos la Johnson y Johnson, vamos. Sí, Johnson y Johnson, vamos. Sí, fuimos a Washington, y ahí en Washington nos la cogieron.
Disculpe, ingeniero, es que no sé si está hablando, pero no se le escucha nada. No se escucha. Sí, se había desconectado el micrófono, por favor, disculpas, otra vez. Bueno, les decía, por favor, que yo aprendí mis funciones trigonométricas. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Ok. Como les decía, yo aprendí mis funciones trigonométricas con lados opuestos, adyacentes e hipotenusa. Ahora me he dado cuenta con algunos estudiantes que se la saben con una cancioncita o con una frase, socatoa, cacatoa, no sé cómo lo hacen ustedes, pero al menos se la saben, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo, como les digo, yo me las aprendí de esta forma. Cómo las sepan ustedes o cómo se recuerden ustedes de ellas, realmente no me importa. Lo que yo necesito es que las sepamos aplicar o las sepamos utilizar. Seno, yo sé que es seno de un ángulo. Por favor, tengo que referirme al ángulo en particular. Seno del ángulo es al lado opuesto dividido, por favor, la hipotenusa. El seno de teta, de este ángulo que está acá, el lado opuesto a teta es P. Entonces el seno de teta sería P partido R. En cambio, si hago yo el seno de phi, que es este ángulo de acá, que aquí está abajo, el lado opuesto para el ángulo phi es Q, ya no es P. Entonces el seno de phi sería Q partido R. Si se dan cuenta, el seno de phi coincide con el coseno de teta. Para este caso que estoy hablando yo aquí. ¿Ya? Entonces, por favor, cuando ustedes vayan a hablar de la función seno, coseno y tangente, tienen que tener cuidado, porque va a ser diferente dependiendo del ángulo que ustedes estén analizando. El seno de teta no es igual al seno de phi. Y lo mismo va a pasar con el coseno de teta, no va a ser igual al coseno de phi, ni mucho menos la tangente. Además de las funciones trigonométricas, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados. ¿Sí? El coseno de phi es P partido R, que coincide con el seno de teta. Y la tangente sin nada que ver. La tangente sería el inverso de este de acá. Esto necesito que lo recordemos. No importa si lo saben de la forma que yo lo aprendí o lo saben, como les digo, con socatoa, cocatoa, no sé cómo es la cosa. Pero que lo sepamos utilizar, más que suficiente. Entonces veamos acá, por favor. Para este vector que está aquí, ¿sí? Que está en formato gráfico. Dígame. Ingeniero, ¿será que podría regresar a la diapositiva anterior? Solo Ok, con gusto. Aquí estamos. Ya, gracias. Ok. Entonces estamos acá, por favor. Veamos este vector, está escrito en formato gráfico. Y en el formato que la mayoría de personas prefiere utilizar. Un ángulo con la horizontal y un ángulo menor de 90 grados. Aquí, si se dan cuenta, con este ejemplo, es fácil, ¿ya?, asociarle a este vector un triángulo rectángulo. ¿Sí? Vean, yo le puse dos triángulos rectángulos aquí. Uno, que lo puse en color verde, y otro que lo puse en color celeste. Estos dos triángulos, jóvenes, son exactamente los mismos. Tienen la misma hipotenusa, que aquí en el dibujo parece que es la línea en común, es la diagonal. Este lado, que es el horizontal, este lado de aquí coincide con este otro lado de acá. Y este lado horizontal es a lo que se le llama componente 1. Este lado vertical, está aquí, coincide con este lado de acá, y al cual yo le llamo componente 2. O sea que bajo este criterio, por favor, jóvenes, ¿qué triángulo van a utilizar? No importa. Oigan bien lo que les voy a decir. La mayoría, por favor, la mayoría prefiere utilizar el triángulo que se forma con la línea horizontal.
O sea que entre estos dos triángulos, entre el verde y el celeste, la mayoría seleccionaría el verde, porque el verde forma un ángulo con la horizontal. Siempre que el triángulo forme un lado con la horizontal, ustedes pueden utilizar para la horizontal la función coseno y para la vertical seno. Siempre y cuando el triángulo tenga un lado directamente con la horizontal. El triángulo de azul, vean por favor jóvenes, el triángulo de azul no tiene un lado directamente con la horizontal. Es paralelo, sí. ¿Ya? Entonces vean por favor, la mayoría prefiere utilizar el triángulo que yo dibujé en verde. No quiere decir eso que si alguien quiere utilizar el triángulo de azul no lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Entonces, si yo utilizo mi triángulo azul, vean, el ángulo aquí con la horizontal es 24. Y el ángulo aquí, vean, con la vertical, que es el complementario de este, sería 66. Si yo me refiero a este triángulo azul, tendría que trabajar con estos valores de acá. La hipotenusa sigue siendo el valor del vector, 4 pies. Solo que el ángulo aquí son 66. ¿Ya? Bajo este criterio, mi componente, que yo estoy llamando componente 2 aquí, la podría calcular como 4, que es la hipotenusa, por el coseno de 66. Porque el coseno de 66 es componente 2 dividido hipotenusa. El seno de 66 es componente 1 dividido hipotenusa. ¿Sí? Al despejarlos, yo puedo determinar cuál es el valor para cada una de las componentes que yo estoy llamando 1 y 2. Si se dan cuenta, aquí está numéricamente. Aquí, en este análisis, por favor, vean jóvenes, por favor. En estos análisis no tienen que ponerle signos. Van a ponerle signos ya cuando lo escriban de esta forma. Y les voy a explicar yo cómo, por favor. Si hubiera utilizado el triángulo verde, ¿ya? Hago lo mismo, solo que para el triángulo verde el ángulo sería 24. ¿Ya? El seno de 24 sería componente 2 dividido hipotenusa. El coseno de 24 sería componente 1 dividido hipotenusa. Al despejarlos me quedaría esto, que la componente 1 sería 4, que es el valor de la hipotenusa, por el coseno de 24. Me da 3.65, vean. Y aquí la componente 1 también me quedó lo mismo. La componente 2, aquí me quedó 4 por seno de 24, 1.63. En este análisis del triángulo me quedó 1.63. Sí, lo vemos. No importa qué triángulo. La mayoría, como les digo, prefiere este triángulo. ¿Por qué? Porque para la componente 1, que es la horizontal, utiliza la función coseno. Y para la vertical, utiliza la función seno. Es por eso que muchos ya saben de memoria cómo calcular la componente X y Y. ¿Estamos? Pero no importa qué triángulo utilicen. Da lo mismo. Entonces, en estos dibujitos, como les digo, no van a poner signos. ¿De acuerdo? Los signos se los van a poner dependiendo en dónde se encuentre su vector. Si su vector está en el cuadrante 1, los signos para X y para Y son positivos. Si el vector está en el cuadrante 2, los signos para X serían negativos y para Y positivos. Si el vector está en el cuadrante 3, los signos tanto para X como para Y serían negativos. Ustedes se los van a poner. Y si está en el cuarto cuadrante, el signo de X sería positivo y el de Y negativo. Y eso tienen que tomar en cuenta cuando ustedes lo escriban. En estos dibujitos, cuando analicen triángulos, por favor, no le ponen signos. Porque trabajar con signos a veces confunde a los estudiantes. ¿Estamos ahí? ¿Sí entendimos? Y el día lunes, por favor, les voy a enseñar una forma más fácil que esta de acá. ¿De acuerdo? Y eso lo voy a hacer por medio de calculadora. Necesito que para el día lunes, por favor, jóvenes, tengan disponible su calculadora. Porque en la calculadora, se lo voy a decir ahorita antes de que terminemos, en su calculadora, por favor, pueden revisar ustedes su calculadora, que la mayoría tiene por lo regular Casio. Aparece una tecla donde aparecen las letras POL y REC. No sé si las ubican en su calculadora. Esos
esas letritas que dice pol significa polar. Y los que dice rect significa rectangular. O sea que la calculadora que ustedes tienen puede expresar cantidades en forma polar o en forma rectangular. Y eso vamos a aprender el próximo día de clases. Entonces voy a decir que nos quedamos aquí, por favor, para no interrumpirlos. Pido disculpas por las interrupciones que tuvimos el día de hoy. ¿Ya? Para la próxima clase voy a desconectar mi móvil para que no suceda eso, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, jóvenes? No hay problema, ingeniero. Yo creo que todo está entendido. Ok, muchas gracias. Solo es Entonces, cálculo ya. que pide. ¿Perdón? Ok. Ok. El día de hoy, por favor, a partir de las 6 de la tarde voy a subirles un examen corto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y una hoja de trabajo al portal para que lo resolvamos, ¿sí? Y vamos a tener el día de hoy, parte de la tarde de hoy y todo el día de mañana para que ustedes puedan ingresar en el horario que a ustedes les convenga. ¿Ya? Eso sí, al ingresar solo van a tener una oportunidad y esa oportunidad sí va a tener un tiempo límite, ¿de acuerdo? ¿Qué va a venir en la prueba corta? Los temas que hemos visto. Ok. Tema de unidades medidas, conversiones y parte de esto, ya, pero sería sencillo, por favor. Como les digo, los exámenes cortos, tómenlos como un premio, ¿de acuerdo? No lo tomemos como un castigo. La forma en que se los voy a redactar va a ser muy similar a lo que yo he explicado en clase, o los problemas que vamos a ver que ustedes tienen que resolver en las evaluaciones cortas van a ser muy sencillos, por favor. ¿Sí estamos ahí? Y pido disculpas porque no va a ser tan corto, sino que va a tener tal vez unos 2 o 3 preguntas, ¿de acuerdo? Pero preguntas, como les digo, sencillas, que si mucho les va a invertir 2 minutos cada una de ellas. ¿Estamos? Entonces, si no hay comentarios, les agradezco, por favor. Y María, el examen va a estar habilitado, como les digo, a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta mañana a las 6 de la tarde. Ustedes van a poder entrar en el horario que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Y es de los temas que hemos visto. ¿Perdón? No, que gracias. Ok, entonces se cuidan mucho, por favor, y Gracias. nos vemos la próxima semana. Ingeniero, solo una cosita. Se Ingeniero, fue. bueno, no tengo portal, no puedo hacer el corto, yo le iba a decir.